Bien, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Hoy tenemos un tema para abordar que tiene que ver con los límites. Los límites. Y déjenme. Aquí está. Bien. Una cordial bienvenida a todos los que nos están visitando hoy. Me gustaría que si invitaron a alguien o alguien está aquí por invitación, le presente para conocer, para saber que hay un buen grupo de jóvenes también que han venido a la reunión de los jóvenes. Pero ¿alguien quiere presentar en cuanto a los jóvenes? Buenos días, hermano. Hemos invitado al novio de nuestra hija Desi, él es Leonardo. Leo. Dios te bendiga, Leo. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Leo. ¿Alguien más? Nada más. Bueno, está con nosotros el hermano Uziel. Uziel es hermano Fernando Armenta. Se congregan allá en Agua Dulce, la primera iglesia bautista. Bienvenido. Ya ha estado con nosotros otras veces. Tenemos acá otra visita que le quiere presentar, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Mani. Mani. Bani. Mani. Dios te bendiga, Mani. El domingo pasado, antepasado, estuvo también. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más de visita que quiera presentar? Bien. Okay. Vamos a abordar el tema, hermanos, por favor, y tenemos un texto bíblico sobre el cual vamos a desarrollarlo. Y este es Proverbios 25-28. Dice así: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz, cortante, como espada de dos filos, que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Permite que esa palabra tuya, llevada por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, edifique, redarguya, confronte y nos guíe. En el nombre de Jesucristo. Amén. El contexto de este versículo acerca de el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no se refiere al varón, se refiere al hombre en términos genéricos. Y el contexto es que en la antigüedad una ciudad que no estaba protegida por los muros, todas las ciudades tenían muros para protegerse de los enemigos, de los invasores, etc. Era una ciudad vulnerable, totalmente vulnerable. Y eso es lo que sucede con cualquier varón o mujer, con cualquier persona, creyente o no creyente, que no tiene límite en sus vidas, en algún área de su vida, pero que no pone límites. Es una persona totalmente vulnerable y
a expensas de cualquier corriente. Y esto de tener límites es algo muy amplio y muy importante. No por muy amplio es algunas cosas importantes, otras no. Común denominador de los límites es que es fundamental para cualquier área de nuestras vidas. Pongo por ejemplo lo que sería más común: si no tenemos control sobre nuestras emociones, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si nuestras emociones nos controlan, vamos a explotar. Y cuando explotamos, lastimamos. Nuestras relaciones se destruyen. Nuestras relaciones se destruyen si no tenemos límites en nuestras emociones. Pero hay muchas otras áreas de nuestras vidas. Yo recuerdo cuando en mi juventud, unos 16 años, y ya me encontraba solo en Veracruz estudiando en la escuela náutica, pues me sentía libre porque mis padres no estaban viviendo aquí, vivían en Villahermosa. Vivía yo en una pensión, en aquel tiempo la escuela náutica no tenía internado. Así que había una pensión, era una casa en realidad que yo rentaba. Bueno, mis padres rentaban una habitación atrás de la casa, después del patio. Tenía mi propia habitación con baño, etc. Y yo me sentía con cierta libertad. Y de hecho, no solamente me sentía, la tenía. Pero en ese tiempo no tenía conciencia de la importancia de los límites. Y en un ambiente estudiantil, sobre todo preparándose para ser marino y con todo lo que eso implica, pues de alguna forma empezaron los compañeros a tener influencia, porque era el ambiente que se vivía y que se tenía. Gracias a Dios yo asistía ya a una iglesia, a la iglesia en la que después fuimos pastores, mi esposa y yo. Pero el hecho de congregarme, el hecho de estar escuchando palabra de Dios, de ser parte de un grupo, de una comunidad de fe, era fundamental para mi propia vida, para ayudarme a entender y de alguna manera tener ciertos límites. Si no hubiera sido así, mi destino hubiera sido, quizás hubiera terminado la carrera, y yo no la terminé. Cumplí 3 años y en el 4.º año pues Dios nos permitió ir al seminario, y desde entonces yo inicié un camino de ministerio pastoral. Pero si no hubiera sido de esa manera, de que me hubiera congregado, actualmente me he encontrado a muchos excompañeros de aquella época, terminaron sus carreras, materialmente, económicamente prósperos, pero sus vidas muy destruidas. La mayoría de ellos siguen siendo bebedores, recalcitrantes y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque al no haber límites, todo se desborda. Al no haber límites, la vida es frágil. Al no haber límites, somos muy vulnerables. Pero en ese tiempo pensaba que tener libertad era muy importante y me resistía a cualquier orden, a cualquier instrucción. Otra ventaja fue haber estado en una escuela semi-militarizada, donde tenía que obedecer órdenes superiores, y de alguna manera ayudaba el que mi padre también hubiera sido pensionado de la Marina o Armada de México y llevara una vida ordenada, porque él era muy ordenado en su vida, también influyó en mí. Pero cuando un joven crece, varón o mujer, sin que haya modelos, sin que haya ejemplos, sin que haya condiciones
en su vida, la tendencia de todo ser humano es a vivir sin límites, sin entender que la falta de límites nos hace completamente vulnerables. Y se destruye y se pierden muchas más cosas de las que se ganan cuando reclamamos completa libertad. Ahora bien, tenemos un problema serio, sobre todo cuando estamos educando o criando hijos. Si los padres o esposos no se ponen de acuerdo en la crianza de los hijos y a estos no se les establecen límites siendo niños, van a crecer llegando a ser adultos que van a ser una amenaza para sus propias vidas, para sus familias, en cuanto a generar tristeza, dolor, y para la sociedad misma. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando un niño crece sin límites? Bueno, al ser una amenaza para la sociedad misma se va a encargar de establecer los límites, pero ya con sufrimiento. ¿A qué límites me refiero? La cárcel. La persona sin límites incurre o puede incurrir fácilmente en cometer delitos, en hacer cosas incorrectas. De ahí que es muy importante que los padres sepamos poner límites a nuestros hijos pequeños. Si desde pequeños no se les establecen límites, se les deja hacer berrinches, por ejemplo. Hermanos, el futuro no es muy halagador. Y si a un niño no se le controla desde el principio, no lo va a controlar en la adolescencia ni en la juventud, menos de adulto. Porque los límites establecen y desarrollan carácter. Y si alguien no tiene límites en su vida, al principio impuestos por los padres, no va a saber ponerse límites en su vida personal siendo adultos. Y las personas que no tienen límites sufren mucho. Un niño o niña a quien se le establece límites o se les imponen límites, va a patalear, va a llorar, va a hacer berrinches, se va a enojar, va a enfrentar, va a hacer lo que usted quiera. Pero en el fondo va a ser un niño feliz. ¿Saben por qué? Porque un niño al que se le permite hacer todo lo que quiere, sufre. Se mueve en un ambiente de total inseguridad. No lo entiende, no es muy consciente, pero simplemente sufre. Los niños más seguros son aquellos que se dan cuenta, que sienten que sus padres les ponen límites. Y la Biblia abunda mucho en instrucción acerca de disciplinar y poner límites a nuestros hijos. El mismo libro de Proverbios habla de la importancia, inclusive de usar la vara de la corrección, así se llama, la vara de la corrección. Yo no sé si todavía hay en las librerías cristianas, pero hay las reglitas esas y dice vara de la corrección. Contextos bíblicos. Bueno, ¿mande? No sé si haya para adultos. Nosotros teníamos, cuando nuestras hijas eran pequeñas, una tablita, no era nada sofisticado, ni barnizado, ni con textos bíblicos. Y tenía por nombre la torcuatilla, no sé quién le puso la torcuatilla. Pero estaba colgada en una parte de la pared, y cuando yo decía, tráeme la torcuatilla a una de las dos, la otra corría. Me daba para que le diera a su hermana. Pero ¿saben qué? Esos son instrumentos de corrección que se deben usar, no son de adorno. Y a los hijos pequeños, ya grandes, ya adolescentes, pequeños,
se les debe aplicar la vara de la corrección, porque se debe enseñar que la falta de límites trae consecuencias, que la falta de límites duele, va a traer dolor, y mejor que lo entiendan desde el principio. Pero si usted es un padre o madre que solapa, que es muy permisivo, que no aplica, compra la varita de la corrección, dicho sea de paso, luego las esconden, los mismos hijos. Esconden la varita, quién sabe dónde queda, pues se compra otra, luego va apareciendo por ahí la que se perdió. Pero tener continuamente la disposición para establecer límites es muy importante. Por otro lado, la Biblia dice claramente que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Es decir, la disciplina que los padres vamos a poner a los hijos debe ser una disciplina disciplinada. Cuando los padres explotan y son violentos en la disciplina, no están disciplinando. El hijo no aprende a poner límites. La disciplina que los padres hemos de establecer a nuestros hijos debe ser una disciplina ordenada, disciplinada, no violenta, para que aprendan a tener límites. Pero todo el objetivo es fundamental que nuestros hijos crezcan con límites, porque si no crecen con límites se van a salir del huacal y no los vas a poder meter después. Cédele un poquito de espacio y no lo vas a poder agarrar posteriormente. ¿Sí? Las reglas en casa son para cumplirse, no para amenazar, son para cumplirse. Si tú pones reglas de un horario para llegar a tu hijo a la casa cuando éste comienza la adolescencia, la regla se debe cumplir y las consecuencias se deben advertir. Si esperas cada vez que suceda algo estar peleando, estar discutiendo, no estás poniendo límites. Necesitamos poner límites desde el principio. Y si a cierta hora, ya sobre todo cuando dejan la adolescencia y quieren ir a los bailes y a las fiestas de graduación que de la secundaria o no de graduación y del bachillerato, y ya comienza todo esto, se les pone una hora para llegar, no la hora que quieren. Estamos en contra de que los padres regalen a sus hijos preservativos con tal de que no surja el problema. Por favor, les está dando una licencia para fornicar. No se regalan preservativos, se establecen reglas. Y si el horario es parte de esto, es parte de esto. Y si el muchacho o la muchacha rompe la regla, no está llegando a la hora que se le está diciendo, o en todo caso yo voy por ti, si es necesario, perdón, lo digo por mi parte nada más, yo me metía al lugar de reunión y sacaba a mis hijas. No las sacaba, nunca las saqué. Solitas salían corriendo, porque ya me veían a mí. Ya me volví portera. No había de otra manera. Pero aquí se trata de que las reglas se cumplan. No podemos permitir que nuestros hijos crezcan sin límites. Pero de nada sirve también que hablemos mucho de los límites y los hijos nos ven a nosotros como padres que no los tenemos. Eso es incoherencia. Los límites, el orden, las reglas comienzan por uno mismo. Y cuando los hijos lo ven, entonces no tienen pretexto. Se inspiran quizás
Y si nosotros los instruimos adecuadamente, ellos lo van a aprender, ellos lo van a entender. Entonces, los mismos padres debemos tener límites en cuanto a lo que vamos a tolerar de parte de los hijos. Hay padres que no saben qué hacer cuando el niño hace berrinche. Hay padres que discuten y pelean porque no están de acuerdo en cómo establecer los límites. Normalmente el padre quiere ser duro, firme, y la mamá dice, no lo toques. No, así no. Bueno, pónganse de acuerdo. Yo no voy a decir cómo debe ser, pero pónganse de acuerdo. Lo peor que un niño puede ver en sus padres es el desacuerdo, la discusión. Y el niño va a saber tomar ventaja de esa fragilidad de los padres. Y va a ver de con quién se va a aliar. Normalmente, si es niño, un varoncito, se va a aliar con la mamá. Y viceversa. Así que tengan muchísimo cuidado en esto, porque los hijos son más listos de lo que nos imaginamos. Los niños, hermanos, no son capaces de poner sus propios límites, entendamos. Por eso hay que imponerles límites. Ellos no los van a poner. La necedad está ligada al corazón del muchacho, así dice la Biblia. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección traerá sabiduría. Si ellos no son capaces de poner sus propios límites, ¿quién debe poner los límites? Los padres. Y los padres deben ponerse de acuerdo. Si los padres no están de acuerdo, van a suceder muchas cosas tristes. Para que los límites funcionen, los límites cuando se rompen, cuando se traspasan, tienen que doler. Tienen que doler. Si el traspaso de los límites no duele, como por ejemplo ya no se le va a estar corrigiendo físicamente, como dice del niño con la vara de la corrección, pero hay otras medidas en donde el padre y la madre deben mantener autoridad sobre los hijos. Es muy importante que esto suceda. ¿Por qué razón? Todo esto tiene una razón de ser. Para enfrentar la vida con éxito, nadie, ningún varón, ninguna mujer la va a enfrentar si no tiene límites personales. Si no tenemos límites en nuestro carácter personal, el resultado va a ser triste. ¿Cuándo se aprende esto? Ya cuando esté grande, yo voy a saber lo que tengo que hacer. No es cierto. Los hijos nos los ha dado Dios para que les enseñemos a tener límites, a crecer y a desarrollarse con madurez. Si no lo hacen los padres con los hijos siendo en etapa de influencia, ellos solos no lo van a hacer. Y cuando ellos se enfrenten la vida, no van a saber cómo enfrentarla. Pueden ser muy inteligentes, pero no van a saber cómo enfrentarla, porque nunca tuvieron el modelo. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a tener límites, y ya hablando todos como adultos, que tengamos límites. ¿En qué áreas debemos pensar en cuanto a los límites? Yo voy a hablar de dos dimensiones. La dimensión personal, tener límites con uno mismo, y la dimensión de nuestro entorno social. Saber poner límites a toda la gente que nos rodea. En la dimensión personal, hermanos, esto tiene que ver con el carácter. Si somos coléricos, iracundos, somos como niños.
El niño hace berrinche, patalea, se tira al suelo. Hay adultos que reaccionan colérica e iracundamente como un niño. No exactamente hace lo mismo que el niño, no se tira al suelo ni patalea, pero avienta cosas. Por ejemplo, explota y avienta cosas. Eso es infantil. Eso habla de falta de límites en el carácter personal. Y esto, hermanos, en las relaciones de pareja es muy destructivo. No es un lujo, pero no es necesario que haya una violencia física por falta de límites. También la hay verbal. Hay personas que verbalmente tienen filo para lastimar y lo hacen hasta con los hijos. Ya no se diga con su esposo o su esposa. Y eso es falta de límites. Los límites son control. No podemos actuar ni justificar nuestra falta de control. Es que me provocan. Falso. Nadie nos provoca. Aun cuando fuera así, los límites nos corresponden a nosotros. Saber cómo enfrentar. Saber qué responder. Pero no nos podemos dar el lujo, que no es tal, de reaccionar de manera violenta, de enojarnos porque no me hacen caso, porque no hacen lo que yo quiero o lo que yo pienso. No podemos actuar de esa manera. Eso es tener falta de límites, no tener límites. Por eso, como ciudad sin muros, es el hombre que no tiene rienda, que vive una vida desenfrenada. Esto tiene que ver también con nuestra salud. ¿Cuántos testimonios no podemos y damos acerca de nuestra propia salud? ¿Saben ustedes que la mayoría de nuestras enfermedades comenzaron en el estómago? Por todo lo que comemos, o lo que no debimos comer o no debemos comer. Todas. La cirrosis que yo tengo como diagnóstico de hace años es producto, bueno, lo último que me dijeron es que hubo una hepatitis, pero la verdad es que también he tenido hígado graso, diagnosticado formalmente. ¿Por qué? Por exceso de azúcar, por exceso de carbohidratos. Es falta de límites. Es que me gusta, es que es bien sabroso, la pizza, la torta, el tamal, el taco, etc. Las bombas. Sí, comidita, todo eso. Pero nos estamos dañando. Y comemos por placer, sin límites. Hay quienes no tienen este problema. Bueno, tenemos 4 nietas, pero de las chicas, 2 de ellas son bien comelonas. Una, sobre todo, se pinta. No tiene problema de obesidad, pero bueno. Pero la otra de ellas no le interesa comer. No le interesa. Las otras 2 primas están comiendo y disfrutando la comida y ella está en otra cosa, en lo suyo. Qué bueno, en un sentido, qué bueno. De todas formas, habrá que enfrentar otros problemas que ella tenga para poder vivir. Pero nosotros como padres estamos cuidando que nuestros hijos tengan límites. Y ya como adultos tenemos que enfrentar las consecuencias de no haber puesto límites a nuestra vida. Por muchos años comí lo que quise, estaba joven.
estoy pagando las consecuencias. ¿Ok? Y ahora no me queda de otra que echarle ganas al asunto. Me ven algunos y se ve usted mal. Pues, sí, tengo un diagnóstico de la enfermedad. Mi ánimo no ha decaído, pero físicamente me siento débil a veces. Ya no es lo mismo. Además, bueno, pues la edad, pero aparte es el diagnóstico. Pero es resultado de lo mismo. Falta de límites en ciertas áreas de nuestra vida. Cuando el desorden, hermanos, está gobernando y controlando nuestras vidas, estamos fuera del sentido y del propósito de Dios. ¿Recuerdan el mensaje acerca de la creación de Génesis capítulo 1, versículo 1? Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? La faz de la vida. Y parece ser que Dios separó las aguas, la luz, todo estaba junto, no había separado nada. Lo que viene Dios a hacer, y eso es lo que nos relata Génesis, es que Dios está restaurando, reordenando lo que ya había hecho antes. Por X razón hubo un caos. ¿Y saben cómo fue la reordenación? Por el mover del Espíritu Santo. Y mientras nosotros nos sigamos moviendo y viviendo y actuando de manera desordenada, sin sentido, sin propósito en nuestras vidas, conforme a la voluntad de Dios, necesitamos urgentemente que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Porque es el único que puede renovarlo todo. De lo contrario, seguiremos siendo hombres, varones y mujeres sin límites. Y seremos muy vulnerables a todas las fuerzas de esta vida y de este mundo. Hay razones, hermanos, para establecer límites. Bueno, una de ellas pues, sería para alcanzar nuestras metas. Hay jóvenes que nunca terminan de estudiar. Hay adultos que nunca terminan de llevar a cabo un proyecto. Lo comienzan todo, pero no lo terminan. ¿Cuál creen que sea el problema? Falta de orden, falta de límites, un problema con el carácter. Hay muchas buenas intenciones, buenos proyectos, se comienzan, pero no se terminan. ¿Por qué? Por eso. Porque nos enseñaron la estabilidad, vivimos constancia. como nos gusta vivir. No decimos al placer no. No ponemos límites a las cosas que nos deleitan. Y el desenfreno es falta de límites. Y nuestra relación con Dios, hermanos, exige que tengamos límites. Con Dios no podemos vivir o movernos sin límites. Y eso tiene que ver aún con nuestra forma de pensar. Hay quienes su mente son un caos. Sí, son un caos en su mente. Cualquier cosa que se les atraviese en su cabecita, lo llevan a cabo. Menos las cosas buenas, sino aquellas que gustan, aquellas que representan deleites. Gracias. No podemos vivir así sin consecuencias. Podemos hacerlo, pero va a haber consecuencias. Entonces, si queremos una relación con Dios, Él va a establecer límites. Porque hay cosas que un creyente puede hacer, pero hay otras cosas que no podemos hacer. No tienen que ser necesariamente de carácter moral. O sea, no debemos pecar. Bueno, obvio. Y
la definición de pecado pues está claramente marcada en la Biblia. El pecado no lo establece la sociedad, el pecado no lo establece la cultura. Para unas cosas en ciertas culturas es pecado, para otras en otra cultura no lo es. Entonces, ¿realmente qué sería el pecado? Lo que la Biblia enseña que es pecado. Aquello que Dios establece y dijo no hagas. Cuida esto. Entonces, vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si queremos tener una relación con Él. Y con Dios no podemos hacer lo que queramos. Al cabo Él nos conoce. Al cabo Él nos ama. Él es todo amor. No. Sí, Él es todo amor, pero también Él paga consecuencias. Si hacemos aquello que Dios dice que no debemos hacer, va a haber consecuencias. Por falta de límites. Hay cosas que podemos, hay otras cosas que no podemos. Por eso el Señor dice, si me amáis, ¿qué? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Dónde están? En su palabra. Aquello de, yo siento que los mandamientos, no, lo que usted sienta, o lo que yo sienta es lo de menos. Es lo que Dios dice. Si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. El problema con este texto es que la condición para guardar los mandamientos, ¿cuál es? La templanza. ¿Qué dice ahí? Amarle. Y esto me recuerda entonces el otro texto bíblico que dice, parecido a este. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Sí. Y yo le amaré. Okay. Y luego dice también, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, como a ti mismo. ¿Saben qué es tener amor por uno mismo? Cuidarse. Autoestima. Autovalorarse. Darse el lugar correspondiente. Y yo sé que todo el mundo dice, yo me valoro a mí mismo. Pero en la vida privada no se demuestra eso. ¿Por qué será que el pecado se comete en oscuro, en oscurito? Porque se sabe, se cree que si alguien me ve, voy a romper con la imagen que yo trato de construir. Entonces, para poder amar al Señor, necesitamos saber amarnos a nosotros mismos. Para amarnos a nosotros mismos, requiere que tengamos límites. Una persona que hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo, con su mente, con su tiempo, no se ama, menos va a amar a Dios. Una persona que cree que tiene libertad, un creyente, estará equivocando la relación, hermanos. Nosotros no somos libres. Somos libres de una naturaleza anterior, de pecado. Pero nosotros no somos libres en el sentido que podemos hacer lo que queremos. Somos siervos. Y el siervo hace lo que su Señor dice. Tengo que moverme de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Tengo que tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No de acuerdo a lo que yo pienso y quiero hacer. Si amamos a Dios, vamos a querer agradarle. Por eso ponemos límites sobre lo que hacemos, porque sabemos que hay cosas que no son agradables a Dios.
Hay cosas que hacemos que demuestran la falta de límites y que tienen que ver con nuestras emociones o carácter. Hay personas que no toleramos. ¿Por qué? ¿Por qué no las toleramos? ¿Porque son muy sangronas? ¿Solamente será esa la razón? ¿Por qué no toleramos a algunos y a otros sí? No seguimos. Toleramos a los que nos convienen y a quienes nos son incómodos no los toleramos. Pero eso es algo muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es incómodo para ti? Lo que para ti es incómodo para mí no es. Tal vez la incomodidad es en relación al no seguir los mandamientos. Sí, porque Dice, amarás a tu prójimo como a ti en la mismo. relación con nuestro prójimo, el prójimo es no el hermano. Una cosa es el prójimo, que es todo el mundo, y otra cosa es el hermano. Pero a los dos hay que amarlos. Y tenemos dificultad en eso. Porque unos merecen nuestro amor, otros no. Es una falta de límites. Hermanos, nuestros límites sirven para señalar el nivel de nuestro carácter. Una persona con límites habla de un carácter firme. Mi padre me decía, mi padre adoptivo, que fue mi único padre, bueno, que yo conocí y traté, me decía, porque yo fui gordito desde adolescente, de niño, y me decía, Gonzalo, pon cuchillo a tu garganta. Porque me veía comer, pues, pon cuchillo a tu garganta. O sea, pon límites. Él era un hombre muy disciplinado. Entonces, hermanos, los límites que nosotros nos autoimponemos y que aceptamos forman carácter. Y una persona sin carácter, un adulto sin carácter, va a ser vapuleado toda su vida. Hay otras personas creyentes que no ponen límites a otros hermanos que son abusivos. Sí, los hay. Hermanos, sí, claro. Y no solamente hermanos, sino el trabajador, el mecánico, el eléctrico, el albañil, el que usted quiera. Si no les ponemos límites, van a invadir nuestra vida, nos van a engañar, nos van a transar con una sonrisa. Cuidado con que seamos esas personas que nada más nos dicen amor y ya queremos casa. No podemos dejarnos engañar. Tenemos que poner a la gente límites y no permitir que abusen de nosotros. Ser cristianos no significa que seamos tontos. Y antes de que abusen, van a conocer que ponemos la raya. La gente se da cuenta de quién puede abusar y de quién no. Y aquí habemos de los dos bandos. Aquí hay gente que permite que otros abusen de usted. Y aquí hay gente que tiene habilidad para abusar de otros. ¿O no? En los dos casos es falta de límites. En los dos casos estamos hablando de personas vulnerables.
Porque unos están acostumbrados a no poner freno a nadie y otros están acostumbrados a no ponerse a freno a sí mismos. Si me dejan entrar, me meto hasta la cocina. Y me llevo el carro. Y me llevo el carro. ¿Ok? Hermanos, estas son reglas que siempre deben existir en nuestras casas. Son leyes que rigen la vida de una sociedad. Son normas de la palabra de Dios que determinan nuestro caminar diario con Él. Una persona sin límites está destinada a fracasar. Es como una ciudad sin muros. Sea porque no se pone límites o no le pone límites a nadie. Hay razones detrás de cada caso, diferentes, pero ese es otro tema. Valoremos, hermanos, la importancia de vivir con límites en nuestro tiempo, nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestras relaciones humanas. Hay quienes usted se va a encontrar, si usted no tiene límites para abusar de otros, se va a encontrar con alguien que lo va a frenar. Y no se asuste ni se haga el ofendido, porque bien que se lo merece. Y otros que se dejan abusar. Y si usted es de las personas que no tiene límites ni pone límites a nadie, van a seguir abusando de usted. Y usted piensa que está destinado a sufrir y que así es la vida. Pues no, así no es la vida. Eso no es lo que Dios quiere. La disciplina, entonces, hermanos, en la vida personal es fundamental. Es carácter, es límites. Y no tenemos que vivir peleando con medio mundo. Simplemente no es no, sí es sí. Nadie me va a obligar a mí a dar lo que yo no quiero dar. Ni mi tiempo, ni mi talento, ni mi dinero, ni nada. Nadie. Es que mi corazón me... Yo prefiero razonar si conviene ayudar a alguien o no. No es por lo que uno siente. ¿Eres una persona con límites? ¿Has aprendido a poner límites? ¿O eres una ciudad sin muros? Miren, terminemos con esto. Todos nosotros aquí ponemos límites para una cosa y para otras cosas. Necesitamos un equilibrio. Somos muy duros con los demás y muy laxos con nosotros mismos. Por ejemplo. Tiene ventajas y desventajas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tiene 30 segundos para hacer su pregunta o comentario. Límite. Sí, porque luego hay quienes se ponen a contar la historia de su vida. No hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, los veo muy callados. Vamos a concluir con una oración. Cierren sus ojos, por favor.
¿Alguien quiere dirigirnos en esta oración? Si el Señor le ha dicho, le ha hablado en algo, quiere dirigirnos en esta oración, por favor. Bendito Padre, gracias Señor por este momento, por esta palabra suya, Señor. Señor, aún siendo adultos, Señor, a veces no conocemos los límites. Enséñanos, Padre, demuéstrenos, Padre, y así mismo a nuestras generaciones, que muchas veces ellos están confundidos también, Padre. Muéstreles, Padre mío, los límites. Enséñeles, Padre, no hay otra más que conozcan de usted. Bendígalos, Señor. Bendiga sus caminos, guíelos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Le dejo tiempo a